Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más con una clase que nos sigue aclarando el propósito de los milagros. Hoy vamos a ver cómo se restaura la dignidad humana. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo Jesús trae la igualdad al ser humano cuando su amor es derramado en nuestros corazones. En su ministerio tenemos ejemplos. Uno es cómo a la mujer le dio una dignidad que no poseía antes. También cómo la esclavitud fue regulada. También la distancia entre el pueblo y el rico se reduce. El Evangelio tiene la capacidad de producir en los convertidos un deseo de cambio, nuevos modales y buenos hábitos que le ayudan al creyente o que nos ayudan como creyentes a tener una autoestima equilibrada, y con ella logramos mejores relaciones laborales y también familiares. Y esto nos hace más conscientes de nuestras capacidades y de cómo poder desarrollarlas. La sociedad moderna, en su carrera por el progreso, ha perdido en muchos casos la visión por la dignidad del ser humano. En el estudio de hoy veremos algunas verdades que pueden ser aplicadas a los creyentes, que pueden ser aplicadas por creyentes y la iglesia en una sociedad atada por el tradicionalismo y el legalismo. Punto 1. Nos dice la confrontación por causa de la necesidad humana. Lo ceremonial contra la necesidad humana. Vamos a estar en Lucas capítulo 6 a partir del verso 1. Acá el verso nos dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados con sus discípulos. Así que este verso comienza diciéndonos el día en que esto pasó. Dice que fue sábado, que es un día de reposo, y la ordenanza en Éxodo 23:12 nos dice: 6 días trabajarás y al séptimo reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Si van a Deuteronomio 5 del 12 al 14, va a agregar a lo que ya antes dije, que ese día era para santificarlo al Señor y para que descanse tu siervo y tu sierva, como lo hacía el Señor también. O sea, no el Señor de Dios, sino el Señor de la casa. Después de ilustrarles lo que la Biblia dice del día del reposo, sigo con el verso. Sus discípulos en ese día estaban arrancando espigas y comían restregándolas, dice, con las manos. Deuteronomio 23:25 nos dice: cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Los discípulos caminaban mucho con Jesús, hacían largas travesías y por costumbre no hacían provisión para esos viajes. Recordemos Juan 6:9, cuando Jesús les pregunta qué tenían ellos para alimentar a aquella multitud. Ellos, sin tener nada, usan las provisiones de un niño que tenía 3 panes y 2 peces. Así que la acción de los discípulos de arrancar espiga fue producto de su necesidad. Esa necesidad de comer los lleva a espigar a la orilla del camino, que era permitido por la ley. Ya lo leímos. Verso 2. Hace una pregunta. ¿Por qué hacéis? Le estaban diciendo ellos. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Este cuestionamiento de los fariseos revela la falta de compasión en estos líderes religiosos. Su mal apego a las reglas les estaba impidiendo responder adecuadamente a las necesidades humanas. Antes de señalar una falta, debemos ubicar por lo menos la causa, en este caso la de los discípulos que tenían para espigar ese día de reposo. Punto B. Jesús, en la defensa de los suyos,
verso 3, les dice: ¿ni aún esto habéis leído? Haciendo referencia a la mala interpretación que le estaban dando a la ordenanza del día de reposo. Y en defensa de sus discípulos les cita 1 Samuel 21 del 1 al 6, que dice: lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo él entra en la casa de Dios y toma los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes. Y dice el verso que comió David y los que estaban con él. Así que con esta cita bastaría para callar la oposición que estaban presentando a los discípulos de Jesús. Una vez más, el Señor deja ver el cuidado de no confundir la espiritualidad con un fanatismo ciego que ignora las necesidades humanas. La defensa de Jesús se basó en el derecho que tenían sus discípulos a comer, haciendo una exhortación al orden de prioridades. Verso 5, les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que Jesús se proclama soberano sobre el precepto sabático. Hemos llegado a nuestro primer texto, que se encuentra en Marcos 2:27. Punto 2. El desafío a un culto impotente. Un enfermo en una congregación sin poder. Seguimos en Lucas 6 a partir del verso 6. Seguimos con el día de reposo. Dice ahora este verso que en otro día de reposo. Eso significa que este día de reposo era diferente al que estábamos tratando en el punto 1. Jesús entra a la sinagoga y mientras enseñaba, él ve a un hombre que tenía su mano derecha seca. Según el Evangelio a los Hebreos, no incluido en el canon del Nuevo Testamento, este hombre sufrió un accidente en su trabajo picando piedra. Posiblemente podría haber sido un escultor. Dice que usaba su tiempo en asistir siempre a la sinagoga porque a él le daba vergüenza mendigar. Al igual que la mujer encorvada de Lucas 13, estos dos enfermos entraban y salían del culto sin que su condición fuera tratada. El clamor de misericordia de aquellas necesidades era ahogado en aquella congregación por la persecución a Jesús, por la observancia a la ley para condenar, pero también por la ausencia de una comunión pura y reverente, o sea que aquellos corazones no estaban donde tenían que estar. Pero la presencia de Jesús marca la diferencia para ellos, ambos en el día de reposo, tanto para el hombre de la mano seca como para esta mujer encorvada. La compasión de Jesús actuaba en favor de los oprimidos y estos líderes religiosos, conociendo esta acción, estaban al acecho de lo que sucedería aquel sábado con el hombre de la mano seca. Nosotros tenemos ahora una iglesia, una comunidad donde se manifiesta el poder de Dios. En cultos que atendemos con oración, predicación, con relaciones saludables. Esto para que se proporcionen liberaciones, sanidades, restauración y señalar con equilibrio la diferencia entre el bien y el mal. Esto con el fin de evitar hermanos débiles, enfermos y aún muertes en la congregación. Si no, pueden leer Primera de Corintios 11, 29 al 32, que respalda lo que les acabo de decir. Punto B. La vigilancia del enemigo para obstaculizar. Verso 7. En este verso vamos a ver a los escribas y fariseos acechando a Jesús. Si él sanaría al enfermo en el día de reposo, ellos tendrían así con qué acusarle. Para ellos, el que Jesús sanara en el día de reposo era una violación a la ley. Él podía hacerlo en los otros 6 días. Pueden leerlo en Lucas 13, 14.
Su celo por la ley de los escribas y de los fariseos no les permitía ver el bien que se estaba haciendo. Por eso el Señor los denunció públicamente como hipócritas. Ellos estaban oponiendo a la sanidad de un ser humano mientras ellos cuidaban a sus animales en ese día. Lucas 13 del 15 al 17. El enemigo obstaculizará la obra del Señor usando la oposición. Así que cuando nosotros encontremos oposición, será una señal que estamos haciendo bien y no debemos de retroceder, ni permitir al enemigo que nos intimide o avergüence. No le permitamos que gane ventaja, nos dice 2 de Corintios 2:11. Sino al contrario, preparados en el poder del Espíritu de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la palabra, segaremos esto si no desmayamos antes. Gálatas 6:9. Hemos llegado a nuestro segundo texto en 1 de Pedro 5:8. Tercer punto. El milagro de la restauración integral. Jesús toma el control de la situación. Ningún milagro lo hizo Jesús porque sí. Cada uno tiene su propósito. En este caso fue el desenmascarar la hipocresía de aquellos líderes religiosos. Cada milagro, vamos a ver cómo combina la acción del hombre con la de Dios. Verso 8. Nos dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, refiriéndose a los líderes religiosos, le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Desde esa posición, él podría ser visto de todos. Ellos podrían ver, o sea, es una pregunta, ¿podrían ellos ver al punto de ser sensibles a lo que este hombre le estaba sucediendo? Si nos ponemos en su lugar, no usar la mano derecha cuando estamos acostumbrados a usarla es algo muy significativo, no solamente para él, sino para las personas que estaban alrededor de él. Sin embargo, él está dispuesto a levantarse. Este movimiento nos indica que el hombre demuestra una disposición a lo que Jesús quería hacer. Él, al obedecer, no solo se levantó, sino que se puso en el lugar que Jesús le indicó, combinando así la doble acción de la cual estábamos hablando de un milagro, lo que Dios le dijo y la obediencia de este hombre al hacerlo. Punto B. Los enemigos son confrontados y redarguidos. Verso 9. Jesús, con el hombre que tenía la mano derecha seca en medio y con los religiosos alrededor, les pregunta: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Así que, ¿cómo responder ellos a estas preguntas sin incriminarse? Jesús sabía cómo ellos se esforzaban por salvar un animal aunque fuera día de reposo. Y Jesús ahora no podría salvar a aquel hombre que tanto lo estaba necesitando. En ese momento reina el silencio, así que logró desarmarlos antes de ejecutar el milagro. Las voces enemigas tratarán en cada oportunidad de hacernos ver la dificultad, pero nosotros en cada dificultad veremos una oportunidad para que el nombre de Jesús sea glorificado. Punto C. El milagro devuelve al hombre su dignidad. Verso 10. Nos dice: después de silenciar la oposición, Jesús da la orden que repararía la condición física de aquel hombre que se le había imposibilitado ganar su sustento dignamente. Jesús le dice: extiende tu mano.
y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Su obediencia lo lleva a ver el milagro que le devolvería su dignidad como ser humano. Verso 11. Los presentes, aquellos testigos, no podrían negar lo que vieron sus ojos. Una mano seca ahora se mueve y le permite a ese hombre volver a su trabajo. Dice que ellos se llenaron de furor, una actitud que indica la impotencia. El poder de Dios no puede contradecirlo ni la tradición ni el fanatismo. Su impotencia los llevó a rendirse. No los llevó a rendirse, sino que dice que siguieron hablando entre ellos. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Y esta es la lección que tenemos que aprender. No importan las amenazas o la violencia del adversario, no prevalecerá contra la evidencia del poder de Dios manifiesto. Nuestro tercer texto lo pueden leer en 2 de Corintios 13:8. Reflexión. Sin menospreciar, fíjese, en la piedad y el culto, el Señor consideró como prioridad la salud y el bienestar de un ser humano. No le permitió al legalismo cerrarle la puerta a la restauración. Al tratar la necesidad de este hombre, les quiso enseñar a los líderes religiosos la importancia de atender las necesidades humanas. Con sabiduría, calló las voces de la oposición, marcando el rumbo de la iglesia como una comunidad sanadora. El poder de la adoración debe también manifestarse en la compasión hacia los necesitados. Y nuestra misión seguirá siendo orar por los enfermos, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor, porque todavía llegan a nuestros cultos vidas secas con la esperanza de ser alcanzados por la misericordia de Dios. Así que nuestra invitación en este estudio nos invita a hacer algo para ayudar a otra persona. Ojalá lo tome en cuenta para practicarlo en esta semana. Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dio instrucciones en Mateo 10 del 6 al 8. Y les dice, ir antes a las ovejas perdidas. Estoy parafraseando en los textos. Y haciéndolo, prediquen primero que el reino de los cielos, se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia recibiste, dad de gracias. Así que cuando nosotros vamos a querer ayudar a una persona, nos vamos a encontrar con diversas situaciones que nosotros podemos enfrentar para ayudarles en los principios espirituales que hemos aprendido de Jesús en el Evangelio. Para nuestra próxima semana vamos a seguir con otro propósito del milagro, que es atraer a todos a Cristo el Salvador. Bendiciones.